llevamos una secuencia en las enseñanzas. Hoy ¿se acuerdan la primera? Hace 2 semanas o 3 estuvimos hablando acerca de las prácticas de la realeza. ¿Cuáles son las prácticas de la realeza? Transcribir la escritura, ¿verdad? Y aprendimos cómo Dios los instruyó al pueblo de Israel a hacer un libro de la palabra. ¿Cuántos de aquí transcriben? Es todo, gracias a Dios. Pues. Luego Dios, y estuvimos viendo los efectos de esta práctica en nuestras vidas, ¿verdad? Estuvimos viendo todo esto y es una gran bendición. Quien lo practica, bueno, ya se está dando cuenta de los efectos de esto en tu propia vida. ¿Alguien tiene un buen testimonio? No lo voy a pasar ahorita que dé testimonio, pero ¿a alguien le han sucedido cosas buenas o algo ha cambiado en su vida a partir de la transcripción? Levante la mano. ¿Hay alguien? Chelito, Héctorín. Bueno, ok, hay testimonio, Dios ha hecho cosas buenas. Bueno, y luego el domingo pasado vimos a caminar, a hablar, a tener comunión con el Espíritu Santo. Yo desde que me acuerdo yo iba a la iglesia. Yo no me acuerdo una sola época de mi vida de que no haya estado relacionado con ir a la congregación o estar en la iglesia. Y toda la vida nos han enseñado a leer las escrituras, toda la vida nos han enseñado a leer, a orar, a meditar las escrituras. Pero hoy vamos a aprender a hablar la palabra, a saber qué efecto, a cambiar nuestro entorno a partir de hablar la palabra. Vamos a ver unas cosas bien interesantes que vienen en la Biblia. Ve conmigo a Lucas capítulo 10, verso 5. Lucas 10, verso 5. En cualquier casa donde entréis, primeramente decís: paz sea a esta casa. Diga conmigo: paz sea a esta casa. Una vez más: paz sea a esta casa. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él, y si no, se volverá a vosotros. Hoy vamos a aprender de la importancia de hablar fe, de hablar la palabra de Dios. Cuando tú eres positivo en tu manera de hablar, entonces tú tienes efectos. A la gente le caes bien. Yo he estado en algunos negocios, por ejemplo, en donde te dan un entrenamiento para ser positivo, ¿no? Yo tengo un amigo que me enseñó algunas cosas de todo eso, de ser positivo, y eso tiene un efecto sobre la gente. A ti no te gusta, ni a ti ni a mí. No es que lo deseemos, sino es natural que no nos gusta estar cerca de gente negativa. ¿Sí? ¿Te acuerdas de algún amigo conocido tuyo que sea muy negativo? ¿Qué pasa? Pues llega un momento en que como que te pica, así dices, ya. Y que que le hablas de alguien y siempre tiene el lado oscuro de esa persona. No, ya supiste esto y esto y esto. Entonces, ¿qué empieza a pasar? Te empiezas a sentir incómodo con esa persona, pero siempre te vas a acordar de una persona que ha impactado tu vida positivamente, ¿cierto o no? Entonces, la gente, cuando tú hablas positivamente, la gente se acerca a ti, ¿sí? Está demostrado científicamente que es mejor cuando hablas positivo. Tu sistema inmunológico mejora, la gente se conecta contigo, pero hay un hablar superior al hablar positivo, que es el hablar fe. El hablar positivo te hace estar bien, los hace a los demás, pero el hablar fe te hace bien a ti, le hace bien a los demás y mueve la mano de Dios. El hablar fe mueve la mano de Dios. Esa es la diferencia. Lo positivo mueve a la gente, pero hablar fe mueve la mano de Dios. Entonces vamos a aprender los efectos y cómo aprender a hablar fe. Fíjate, cuando yo te dije en Lucas capítulo 5, en cualquier casa donde entres, primeramente decid: la paz sea en esta casa. Lo primero que tú y yo debemos de establecer en una relación o a donde vayamos es buscar la paz. ¿Y cómo buscamos la paz? Hablando la palabra de Dios. Porque Jesús es el Rey de justicia y Rey de paz. ¿Sí? El efecto de su reino será paz. Cuando tú y yo hablamos la palabra, empezamos a hablar paz.
A cualquier casa donde entres, habla paz, habla la palabra. Y no quiere decir que te sueltes. Bueno, Juan 3:16 dice primera, porque de tal manera amó Dios al mundo. No quiere decir que andemos repitiendo como loros la palabra, sino que enfoquemos nuestras conversaciones en lo que la palabra de Dios piensa, en nuestro negocio, en nuestras relaciones familiares, en todo, hablar paz, hablar fe, hablar la palabra, porque eso lo que va a producir en el ambiente espiritual es un cambio, y ahorita lo vamos a ver. ¿Me estoy explicando? Ahora, primero, ¿qué pasa cuando hablamos negativamente o no hablamos la palabra? Dice, primero debemos hablar palabras que abren la ventana de los cielos. Todo esto es una secuencia, fíjate muy bien. Empezamos escribiendo la palabra para meternos la palabra. 2, empezamos a tener comunión con el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para empezar a fluir en esto. Hoy vamos a aprender a hablar la palabra. Habla palabras que abren la ventana de los cielos. Me estoy explicando, palabras de fe en Dios, conforme a lo que Él dice. De tu boca tienen que salir palabras que abran los cielos, no los que los cierren. Elías en un día estaba caminando. Ve conmigo a 1 Reyes capítulo 17 verso 1. Fíjate, aquí está una enseñanza tremenda acerca del efecto de lo que decimos y lo que hablamos. 1 Reyes 17:1 dice: entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, dice: vive Jehová Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. ¿Cuántas palabras se ocuparon para que dejara de llover y hubiera una sequía de 7 años? Una sola palabra. Pero cuando Elías quiso revertir esa palabra a través del Espíritu Santo, fíjate lo que sucedió. Ve conmigo a 1 Reyes 18:41. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque lluvia grande se oye. Iba a empezar a llover. Él estaba buscando que lloviera de nuevo. Acab subió a comer y a beber. Elías subió a la cumbre del Carmelo y, postrándose en tierra, puso su rostro entre las rodillas. Y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Y él volvió a decir: vuelve 7 veces. A la 7ª vez dijo: yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di a Acab: unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció que estando en esto, que los cielos se oscurecieron con nubes y viento, y hubo una gran lluvia, y subiendo Acab vino a Jezreel. ¿Qué quiere decir esto? Fíjate muy bien. Hubo una sola palabra se ocupó para que viniera maldición sobre Israel y dejara de llover. No se ocupa mucho para que tú maldigas tu vida o maldigas la vida de los demás y las cosas, los cielos se cierren alrededor. Pero se ocuparon 7 oraciones para revertir esa palabra. Tuvo que ir el siervo 7 veces a abrirlo, a decir: a ver, ve a ver si ya empieza a llover. Nada. Y vuelve: a ver, ve a ver si ya va a llover. Nada. ¿Por qué? Porque la maldición fluye con mayor fuerza muchas veces cuando nosotros descuidadamente o por la razón que sea empezamos a maldecir. Pero cuando nosotros abrimos los cielos, tenemos que ir y hablar palabra de bendición, palabra de paz. La palabra de paz para Dios y para ti, para mí, de Dios para ti, para mí, es prosperidad, ¿o no? No es una guerra el estar luchando con la economía. La palabra de paz para ti, para mí, ¿qué es? Salud. No es una guerra la enfermedad. ¿Me estoy explicando? Es una guerra en contra del reino de las tinieblas, porque ni la enfermedad, ni la pobreza, ni la tristeza, ni la depresión corresponden al reino de Dios. ¿Alguna vez tú has visto que Jesús o que el Padre, y estaba el Padre deprimido? Nunca tú lo verás en la Escritura. O que el Espíritu Santo está en depresión. Nunca.
Porque eso no corresponde al reino de Dios. ¿Y cómo luchamos con ello? Con la palabra de Dios, diciéndola, lanzándola, quebrando. Habla palabras que abran los cielos. Primer concepto, habla palabras que abren los cielos. ¿Cómo abre los cielos? Con bendición, con la palabra de Dios. Los veo así como... Quise ilustrar el efecto que tienen nuestras palabras. Un día Jesús iba caminando y vio una higuera. Jesús no hacía cosas nomás al aventón, hacía cosas para dejarnos una enseñanza. Iba pasando por al lado de una higuera y la maldijo y se secó. ¿Usted por qué cree que hizo Jesús eso? ¿Porque a él le gustaba andar secando higueras o porque no le gustaban los higos y quería que las higueras se erradicaran de la faz de la tierra? No, lo hizo porque él quería enseñarnos el tremendo efecto que tienen las palabras que decimos. El tremendo efecto sobre nosotros mismos, sobre nuestros hijos, sobre la gente, sobre nuestras circunstancias. Si tú estás pensando y declarando que te va a ir mal en un negocio, te va a ir mal, porque ya lo estás construyendo con tu propia palabra. Construye con la palabra de Dios. Dios ha declarado que te ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Declara la palabra que Él te trae bendición económica. Habla palabras que abran los cielos. Muchas mujeres se la pasan diciendo, desconfiando de su esposo, de que les es infiel, o de su esposa que les es infiel. ¿Y qué pasa al final? Lo declaras, lo pones en perspectiva espiritual hasta que sucede. A lo mejor el otro ni estaba pensando serte infiel, o ella tampoco estaba pensando serte infiel, pero abres las ventanas del reino de las tinieblas cuando empiezas a declarar esas cosas. ¿Y qué pasa? Porque estás maldiciendo. Para el pueblo judío, el decir palabras contrarias a la palabra de Dios equivale, y para Dios también, a brujería. Cuando tú y yo empezamos a maldecir o a decir cosas mal, no en fe, lo que pasa es que estamos practicando brujería, porque estamos profetizando o estamos hablando la palabra de Satanás aún para nuestra vida o para la vida de otros. ¿Me estoy explicando? Habla palabras que abran los cielos. Declara bendición sobre tus hijos, declara bendición sobre tus amigos, declara salud. Muchas veces decimos, no, este se lo merece por esto y por eso. Habla, ¿qué dice? Cuando llegues a una ciudad o llegues a una casa, habla paz. ¿Qué es la paz? La palabra de Dios. Tú ya sabes a dónde vayas. No, que estas personas son difíciles o lo que sea. ¿Qué tienes que hablar? Paz. Dice, en cualquier casa donde entréis, y también no es casa donde entres, a cualquier persona que te encuentres, con quien te encuentres, no solamente seas positivo, habla paz. Dile al que está a tu lado, habla paz. Y si hubiera allí algún hijo de paz, vuestra paz reposará sobre él. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que tu actitud de fe y de confianza en Dios le va a caer gordo. Hay gente que tú dices, si hay ahí un hijo de luz, te va a recibir, porque hay gente que tú le hablas paz y lo único que dices, no, está loco, me cae gordo este tipo positivo, o esta que siempre andan viendo a Dios en todos lados, estos que siempre dicen que andan contentos o que les va a ir bien y que Dios los va a bendecir, que no ven la situación, porque Dios, eso es lo que nos enseña a hablar. ¿Cuántos están aprendiendo? Díganme la verdad, ¿sí? Habla paz, palabras que abran los cielos. Dime, ¿qué palabras, yéndonos a la práctica, qué palabras debemos hablar? ¿Alguna vez dice la escritura, mira a ese gordo y dile que va a tener diabético por causa de su manera de comer? ¿Alguna vez has visto que la Biblia diga eso, que le digas a alguien que va a ser diabético por su manera de comer? Nunca dice eso. Entonces no lo digas. Porque no es tu tarea andar más profetizando cosas malas. Aunque médicamente sea verdad, tu tarea es profetizar bendición.
Y si no puedes profetizar bendición, no lo digas. ¿Me expliqué? Te pasa eso por flojo, por ignorante, porque no trabajas o porque eres. No lo digas, porque eso es lo que el diablo está diciendo de esa persona. Y sobran personas que a la gente le diga que es un flojo, que no puede, que no sirve, que todo lo hace mal. Eso es lo que el diablo, a través de los medios de comunicación, a todo mundo le dice, y a través de sus amigos. No tienes que ser muy inteligente ni muy sabio para empezar a decir palabras de maldición. Eso te pasa por ser flojo. Eso te pasa por no estudiar, ¿no? Eso te pasa por... La gente ya sabe todas esas cosas. Pero ¿qué tal cuando tú le llegas con una buena nueva de la palabra? Y le dices, ¿sabes qué? Dios tiene un propósito grande para tu vida. Yo no sé qué sea, pero Él te va a bendecir, Él te va a ayudar. Es cuando le dice a la gente, es que eres un desastre, eres un cochino de primera. No es cierto que nos sale. No lo permitas. Habla paz. Dile al que está a tu lado, habla paz. Y peor cuando a nuestros hijos le decimos, no hombre, eres igualito de desordenado que tu padre, igualito que tu madre. Gritón, no lo permitas. O gritona, o... Se ríen porque se identifican tremendo. No lo permitas. A la casa que llegues, con la gente que te encuentres, habla paz. Una vez más, a la casa que llegues, a la gente que te encuentres, habla paz. Di conmigo, yo hablaré paz. Una vez más, yo hablaré paz. ¿Cómo te va a ir en el negocio, Richie? Excelente, bien. ¿Por qué? Porque Dios está con el Richie. No, se quedó pelón porque no sé. No digas eso. ¿Lo explico? Habla palabras que abran los cielos. Por cada palabra de maldición o maldicha tienes que decir 7 de bendición. Entonces, y a veces decimos, pero ¿por qué me pasa esto? Si yo soy cristiano, si amo a Dios. Porque tienes que aprender a hablar lo que la Biblia dice con respecto a ti. Una vez alguien me dijo, ¿qué puedo hacer para merecer que Dios me ayude? Un cristiano, ¿qué puedo hacer para merecer que Dios me bendiga? Y yo le dije, nada, porque ya todo está hecho. Lo único que tienes que hacer es agarrar la palabra y decírtela, y decírtela, y decírtela. ¿Tú quién eres? Eres lavado por la sangre, eres un campeón, llevas la genética de Cristo, estás diseñado para ganar. Qué positivo. Pues que Dios es positivo. ¿Cómo quieres que yo sea? ¿O no? ¿Cómo nos va a ir? Mi papá tenía un dicho muy tremendo, él decía, solo a los tontos les va mal. Lo decía de una palabra más fea, pero ¿sabes? Es que en la palabra tenemos que aprender a hablar cosas que abran las ventanas de los cielos. Entonces, por eso, y Jesús fue muy enfático en ello. Jesús no le dijo, a ver, cuando te encuentres a una persona, ve sus defectos y díselos lo más pronto posible. En alguna parte de la Biblia ves tú que Jesús diga eso. En ninguna. Ve todo lo malo que hay a tu alrededor y repítelo fielmente. ¿Alguna vez? No. El que te dice, a la casa que llegues, habla paz. Habla la palabra. ¿Por qué vivimos en conflicto como familias? Porque cada quien ve todo lo malo de su papá, de su mamá, de su hermano. No, es que mi papá cuando yo estaba chiquito nunca me dijo que me amaba. Por eso yo soy el más infeliz. ¿Qué estamos hablando? Es que mi mamá un día me dijo que quería más a mi hermanita que a mí, y por eso yo ahora soy infeliz. ¿Qué hay que hacer? Entrenar a nuestros hijos y entrenarnos nosotros mismos para hablar ¿qué? Paz.
Dios te predestinó desde lo mismo, el mismo trabajo cuesta hablar toda esa sarta de cosas que ni convienen ni a Dios le agradan porque no tienen nada que ver con la fe. El mismo trabajo cuesta que saber la palabra y empezar a decir, es que Dios, me han sucedido algunas cosas inconvenientes, pero Dios me predestinó desde antes de la fundación del mundo y ha permitido todo lo que me ha pasado porque Él me quiere bendecir como a José, mira, llevarme a las nubes en el reino. Ay. ¿O no? Un día, si te dicen, no, pues es que, ¿por qué estás tan feíto? No, yo no creo que haya gente fea, ¿no? Pero hay gente que se siente fea, yo no soy de esos, pero, ¿verdad, mi amor? ¿Cómo está? Dices, ¿por qué sale así? Porque Dios lo hizo para resaltar tus encantos, ¿verdad? Porque si eres morenito, ¿por qué eres morenito? Porque el sol te besó. Y si no, ¿me explico? Y si eres blanquito, ¿por qué? Pues porque se las cura. Y si eres blanquito más, pues porque reflejas la pureza del Dios. Y todo tiene un lado. No, pues no, yo soy, es que soy, hay gente que dice, es que soy autóctono, no, vengo de sangre india. ¿Y por qué eres así de enojón? No, pues porque yo, así soy, así nací, y mi papá era así, y mi mamá era así, y ahora por eso soy yo, y estoy bien amolado, y pobres fuimos, y pobres quedaremos. No, habla palabras que abran los cielos. ¿Cómo vas a terminar esta vida? I feel good, so good, bien. Y no tiene que ser nomás una retórica acá para andar bien. No, es creer en la palabra, por eso la transcribimos. Porque ¿qué es caminar por encima del agua? Caminar como lo hizo Pedro, caminar sobre el agua es dejar de ver las circunstancias y decir, yo le creo a Dios. ¿Quién soy? Soy un hombre predestinado desde la fundación del mundo para alabanza de la gloria de Dios. Y a mí me va bien y me irá bien y cada vez mejor. La enfermedad no es parte de mi vida ni de mi reino. Paz. Y llegas a una casa y lo mismo lo hablas. Llegas con un amigo, ay, te empieza a contar sus penas. Es que Dios te va a ayudar. Mira, ve lo que dice la Biblia de ti. A todo mundo platica con otro y le empieza a contar sus penas y empieza así, la mano, qué amolado estás, la verdad necesitas ir a un psicólogo. Y el psicólogo está igual de amolado que él. Porque muchas veces la psicología lo único que hace es que justifica estar amolado. Le da una razón lógica a estar bien amolado. No, nosotros vivimos en un nivel superior de razón. Y ese nivel superior de razón es la fe. Habla paz. No justifiques la depresión, no justifiques la pobreza, no justifiques la tristeza, no justifiques el desánimo. Camina por encima de ella, camina en la palabra de Dios. Aunque no traigas un peso en la bolsa, tú di, Dios me va a prosperar conforme a sus riquezas en gloria. ¿Me explico? Porque ¿quién eres? Eres hijo de Dios. Aquí cantamos, precioso hijo de Dios, recibe todo. Y cara de limón y todo. ¿Y qué? Que eso tiene que producir un cambio en nuestra vida. Decir, yo soy hijo de Dios. ¿Me explico? Y lo que transcribes no es para otros, es para ti. Es lo que Dios dice de ti. ¿Está bueno esto o no? Por cada palabra mal dicha hay que decir 7 buenas. Así que tú cuenta tus palabras y a lo mejor traes un saldo negativo tremendo, ¿no? Pero vete de aquí diciendo, yo voy a hablar paz, voy a hablar paz. ¿Sí? Enseña a tus hijos a hablar paz. Y se nota en el rostro, ¿no? Es más, cuando empiezas a cavilar guerra o a cavilar en el otro reino, hasta empieza la cara así. ¿Qué traes, papá? Me dice mis hijos, ¿qué traes? Nada. Ya, pero por toda la bola de marañas que anda uno pensando, ¿no? O nomás yo. Habla paz. Dile al que está a tu lado, al lado derecho, dile, habla paz. Al otro lado, al lado izquierdo, dile, habla paz. Ahora volteate con los que te dijeron y dile, tú también no te hagas.
Y vamos a verlo aún más. Entonces, habla palabras que abran los cielos. Toda esa doctrina de que un día ¿cuántos estuvimos en ambientes de profecía que venía alguien y decía, no, yo te tengo una palabra, que tú que estás mal, porque tú, que tu mamá que estaba chiquito y por eso tú estás, cierra la boca. Y nos enseñaron a profetizar bien mal, ¿no? Algunos, no, mira que te va a ir mal porque tú pecaste. Y Cristo, no sé dónde está Cristo, pero tú estás bien amolado y te ves mal, eres pecador, maldición viene sobre ti, maldito. ¿Han oído esas cosas o no? Nomás yo he estado en el cristianismo durante años. No, eso es el diablo. Dile al que te diga eso, ese es el diablo hablándome a través de ti, hermano. Cállate. Porque Dios habla paz. Que estás tú eres un degenerado sexual. ¿Qué degenerado sexual? Ni qué degenerado sexual. Degenerado sexual el diablo. Que tú te compraste un carro nuevo, ese carro es del diablo. No, si el diablo quiere un carro nuevo, que se lo compre, ese es mío, dile. Solo ejemplos. Pero muchas veces no hablamos paz. ¿Cuántos vamos a salir diciendo voy a hablar paz? Segundo punto. En otro rollo, ¿no? Segundo punto, vamos a ver. Ve conmigo al Salmo 103:20. Dice: bendecid a Jehová vosotros sus ángeles, poderoso en fortaleza, que ejecutáis su palabra, obedeciendo la voz de su precepto. Los ángeles lo que hacen es que obedecen la voz de su palabra, ejecutando el precepto de Dios. Cuando tú hablas la palabra de Dios, tienes un ejército de ángeles detrás de ti para obedecer a lo que tú dices con respecto a la palabra de Dios. ¿Me explico? Cuando tú empiezas a decir la palabra y dices, yo soy rico conforme a las riquezas en gloria en Cristo Jesús, ¿tú crees que hay un ángel en una multitud de ángeles que dice, rico este? No, hombre, no. Los ángeles empiezan a obedecer lo que tú ejecutas con la palabra y empiezan a ponerte buenos negocios y empiezan a darte sabiduría y empiezan a hablar inteligencia. Cuando tú dices yo vivo, cuando tú dices yo tengo una familia con gozo, con alegría, conforme a la palabra de Dios, ¿tú crees que los ángeles empiezan a reír? No, empiezan a poner un ambiente de paz y de armonía en tu casa. Porque los ángeles ejecutan la palabra de Dios. Y si tú la dices, lo que va a empezar a pasar es que tu ambiente espiritual, tu ambiente empieza a cambiar. ¿Ya? Está bueno esto, ¿no? A mí, la verdad, todo esto me anima, me bendice, me cambia, me da para enfrente. Bien machín. Machín viene del griego machinos, máquinas. A toda máquina, gloria a Dios. Fíjate cómo hablaba Jesús. Él no nomás lo decía, Él lo hacía. Dice la Escritura, y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Cuando Él hablaba con gracia y con verdad. ¿Qué es hablar con gracia? Que su palabra, la palabra gracia que viene en la Escritura, quiere decir que producía gozo, placer, deleite, dulzura, hablar con Jesús. Que la gente cuando ande contigo diga, qué agradable es estar con este cuate. Aunque digas verdad, no la dices amargo. ¿Conoces de gente que tiene vida de limón? Que siempre que los pruebas saben amargos. ¿Sabes por qué? Porque aún siendo cristianos, no han introducido la palabra de Dios. Cuando nos metemos y empezamos a hablar la palabra de Dios, sabemos bien. Hablamos palabras con gracia y verdad. La verdad también se puede, a veces decimos la gracia con una amargura bárbara, te va a ir re mal, desgraciado, porque tú, no, así no se dice la verdad. La verdad se dice con sal, dice la Escritura, sazónala con gracia, sazona la palabra. Si le tienes que llamar la atención a alguien, dilo con gracia. A tus hijos especialmente. Chamaco tonto, estás igual que tu padre. No lo digas.
Aunque el diablo lo revele así, lo que Dios dice es otra cosa. ¿Me explico? O tú te va mal porque eres un flojo, un tonto, no eres un despistado. ¿Saben en dónde se ve mucho esto? A la hora de manejar. ¿Sí? Todos los hombres, bueno, y algunas mujeres, ayer que me subí con mi hermano Carlos, descubrí ese monstruo que llevo dentro. Yo quería decirle, frena. Bueno, no le decía, no le quería, en un momento que ya al rato nomás iba frenando. Nomás hacía pucheros de carro. Habla palabras que abran los cielos. Los ángeles ejecutan el precepto de Dios. Habla la palabra de Dios, porque vas a tener la única manera en que los ángeles van. O a veces decimos, ángeles, ayúdenme. ¿Alguna vez le han hablado a los ángeles que les ayudan? Están para ayudarnos, pero ellos entienden la palabra, no entienden que le digan, oye, échame la mano, estoy bien amolado, por favor, sácame de esta. No, a los ángeles le tienes que hablar la palabra de Dios, porque ellos ejecutan ¿qué? El precepto de Dios. Aunque no lo sientas, no vivimos por lo que sentimos, vivimos por la palabra de Dios. Aunque no lo sientas ni lo veas realizado, tú confiesa la palabra de Dios y la palabra de Dios, y Dios obra su palabra. Los ángeles se van a empezar a mover alrededor de lo que tú dices con respecto a la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Yo les dije que iba a estar buena esta enseñanza. Hoy yo le dije, Richie, traigo una palabra de esas machines, buena. Luego, tercer punto. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Hablar palabras que abran los cielos. Tenemos que ejecutar el precepto de Dios, o sea, hablar la palabra de Dios, porque los ángeles ejecutan el precepto de Dios según el Salmo 103. Y ve conmigo, la fe, hablar la palabra, la fe o hablar fe cambia el clima espiritual a tu alrededor. Ahí les va. Del capítulo 4 al 10 de Lucas, empezamos leyendo Lucas, vemos un intento de suicidio, de homicidio, de asesinato, demonios, pero en el capítulo 11 vemos a los demonios, vemos a los demonios retirarse, vemos bendición. Hubo un cambio de clima. Había un clima de muerte, de suicidio, de dolor. Estaba hablando del libro de Lucas, de demonios, y de pronto hay un clima de victoria y de prosperidad, de bendición. ¿Cómo cambió el clima? Lucas 4 al 10, un clima oscuro en el libro de Lucas. Lucas del 11 al 24, ¿qué hay ahí en medio? Yo les pregunto, está el capítulo 10. Donde cambia el clima. Del 4 al 9 hay muerte, suicidio, etcétera. Del 11 al 24 hay victoria. ¿Qué pasó en el capítulo 10 para que haya un cambio de clima tan grande? Jesús reúne a 70 personas, los junta de a dos y les dice, quiero que vayan a las casas de la gente y cuando entren les digan paz a esta casa. ¿Qué quiere decir? Si tú tienes un clima adverso, tienes que empezar a hablar paz para que ese clima cambie en tu casa. Ojo, del 4 al 10, la tentación. Di, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan, reto. Aviéntate, porque el Señor mandará a sus ángeles. Suicidio. Puras enfermedades del 4 a 10. Suicidio, muerte, intento de asesinato. Eso fue un intento de asesinato del diablo. Pero en el capítulo 10, Jesús habla. Jesús habla. Cuando entren a una casa, hablen paz. Todo el clima cambia. Y empezamos a ver un ambiente de sanidad, de restauración, de bendición, de salud. ¿Por qué? Porque el hablar paz cambia el ambiente espiritual a nuestro alrededor. ¿Me explico?
¿Quieres cambiar tu ambiente espiritual? ¿Qué es lo que estás diciendo? ¿Qué es lo que están diciendo también acerca de ti algunas personas? Cuando tú y yo empezamos a hablar cosas que no corresponden al reino de Dios, estamos maldiciendo. Maldecir es practicar la brujería. La brujería es de veras. A lo mejor dicen, cara, está diciendo, sí, ¿cuál es la función de la brujería? Establecer el reino de Satanás. Y el reino de Satanás se establece igual que el reino de Dios, con palabras. Cuando tú y yo ponemos palabras que no corresponden al reino de Dios en mi vida, en la vida de las personas o en la vida de cualquiera, estamos practicando brujería. Estamos practicando un espíritu de Jezabel. El espíritu de Jezabel es un espíritu de brujería y de maldición. Cuando nosotros practicamos un espíritu, el espíritu de Dios para hablar paz a las personas y en nuestro alrededor, estamos practicando la vida de fe en Dios. ¿Ya? Entonces, no le estoy diciendo, oye, que vayas y le digas a tu amigo o a tu amiga, oye, eres una brujita, no manches, ya cállate. No le digas eso porque los vas a ofender, no son brujos. Lo que pasa es que son ignorantes. Pero practican la brujería por ignorancia. ¿Qué tienes que hablar? Paz. Si un día tú escuchas que alguien te va a dar o tú tienes ganas de dar una palabra y no corresponde hablar paz a la vida de la gente, no es Dios. Eso es discernir los espíritus. Por eso dice el apóstol Pablo que la profecía fue dada ¿para qué? Para edificación, porque nunca Dios va a venir a darte una palabra para tumbarte. Por eso, y con todo respeto voy a decir, con todo respeto, sí, ya se sabe que es con todo respeto, pero por eso le tomó tanto a Elías cambiar lo que ya había dicho, porque practicó la brujería. Elías maldijo a Israel con ausencia de lluvia, y eso se ejecutó por la autoridad espiritual que tenía Elías. Hay cosas que se ejecutan en la vida de tus hijos, en la vida de tu esposa, por la autoridad espiritual que tú tienes. Y después le tomó 7 palabras o 7 veces trasladar bendición para poder cambiar eso que él había dicho. Y no mintió. Él dijo, cuando Elías maldijo, dijo, vive Jehová en cuya presencia estoy. ¿Estaba mintiendo? No. Estaba hablando, estaba en la presencia de Dios, pero estaba en el espíritu equivocado. Dios nunca nos llama a maldecir a nadie. Eso déjalo que lo haga el diablo. Tú y yo fuimos llamados a traer paz. No practiques la brujería. Deja de decir palabras de maldición. Vieja tonta, no. Chamaco menso, flojo. No le digas nunca a nadie eso. No eres llamado tú a eso. Tú eres llamado a hablar paz. Te doy un ejemplo. Si tu niño sale mal en la escuela, ¿qué le puedes decir? Yo no sé, si tú eres tan inteligente, no sé por qué ahora te saliste así. Es lo mismo, le estás diciendo, oye, ¿qué pasó contigo? Pero le estás diciendo, eres inteligente, eres esforzado, no sé por qué saliste así. Ahora, desde que estás practicando esas cosas, cada vez más pelón, Richie. No. Ay, lo que pasa es que Richie es mi amigo y puedo darme esos lujos, ¿no? ¿A dónde vamos? ¿A dónde vamos? No practiques la brujería. No practiques la brujería. No hables maldición. No es tu trabajo. Ese es trabajo del diablo y lo hace muy bien. Pero es que hay cosas que decimos, es que lo hago porque lo quiero. No quieras tanto a una persona así nunca la vas a ayudar.
La única solución en la vida de nuestra y de las personas es la palabra de Dios. ¿Me estoy explicando? Quiero ser muy enfático porque a veces entramos a practicar principios del reino con la Biblia en la mano. No, con la Biblia en la mano decimos, no, yo siento que tú estás... Mire, muchas veces los pastores, y lo digo a los pastores, que nos ven maldecimos a la gente con pobreza, con eso. Y yo no digo que no diezmemos, tenemos que diezmar, pero no por maldición. Por eso estáis malditos. Si Jesús ya pagó el precio es la suma ofrenda. La Biblia dice en Hebreos que en Melquisedec fueron los pagados los diezmos de Leví. Aún estaba en los lomos de su padre, pero a nosotros, por ganar una feria más, por tener a la gente a su dinero, que les ponemos maldición. Nosotros no somos llamados a poner maldición en la vida de la gente. Nosotros somos llamados a libertad. Hay que diezmar, hay que ofrendar, pero no porque estemos bajo maldición. Cristo nos redimió de la maldición. La Biblia dice, no te acerques con las manos vacías. Claro, pero no es la razón esa. La razón de la maldición. Nosotros no somos llamados a poner maldición en la vida de nadie. Abre las ventanas de los cielos, practica paz. 2. Eso fue lo primero que dijimos. 2. Ejecuta la palabra de Dios porque tendrás una multitud de ángeles para ejecutar lo que tú dices. Número 3. Cambia el clima espiritual de tu alrededor. ¿Cómo? Con la palabra de Dios. Lucas del 4 al 10, pura destrucción. Jesús les dijo, vayan, siembren paz. ¿Y qué pasó? Empezó a haber sanidad, liberación, bendición. ¿Por qué? Porque el hablar paz cambia el clima espiritual alrededor nuestro. Qué suave está esto, ¿no? Yo entonces quiero que hagamos un pacto esta mañana. Quiero darles algunas palabras. La Biblia dice, Proverbios 12:18, hay hombres cuyas palabras son como golpes de espada, mas la lengua de los sabios es medicina. Tu palabra. Ay, no, has hablado con gentes que parece, aunque sean cristianos, no, yo a ese brother ni me le acerco porque no quiero que ni me vea por las cosas que me dice. No es sabio ese hombre, porque las palabras del sabio son medicina. Luego, Proverbios 15:4 dice, la lengua apacible es árbol de vida. ¿Qué quiere decir eso? Cuando tú y yo hablamos palabras apacibles, nuestra lengua se vuelve árbol de vida. Eso de que yo, la verdad no me la callo. Yo siempre le digo sus verdades a la gente. Lo único que estás haciendo es sembrar muerte. La lengua apacible es árbol de vida. Mas la perversidad de ella es quebrantamiento de espíritu. Proverbios 18:21. La muerte y la vida están en poder de la lengua, y el que la ama comerá de sus frutos. ¿Cómo nos va a ir bien esta semana? Ay, híjole. ¿Cómo nos va a ir esta semana? Bien. ¿Cómo va a estar tu salud de hoy en adelante? Bien. ¿Por qué? Porque yo así siento. No, porque la palabra de Dios dice. Porque Dios te lo prometió. Y porque tú lo crees. Y si no lo sientes en el ambiente espiritual, empieza a hablarlo. Y Dios va a cambiar el clima y ambiente espiritual a tu alrededor. Habla paz. Dile al que está a tu lado, habla paz. Pónganse de pie, por favor. Dice la palabra en Santiago capítulo 3, verso 6. La lengua está puesta entre nuestros miembros y contamina todo el cuerpo e inflama la rueda de la creación. Cuando tú hablas, pones a trabajar la rueda de la creación, porque pones a ángeles a trabajar los preceptos de Dios. Cuando tú y yo hablamos la palabra de Dios, se mueve la rueda de la creación. Por eso no es extraño que lo que dijo Carlos hoy,
de que le cayó una lana ahí que no sentía que le estaba yendo bien, pero empezamos a caminar por fe, empezamos a hablar la palabra y tarde que temprano caen las cosas porque Dios está con nosotros. Punto. Porque inflamamos la rueda de la creación con lo que decimos. No, a mí esta congregación no me gusta porque ahí, ¿qué estamos haciendo mal? Diciendo, no te vuelvas brujo. Una vez más, no lo permitas. No practiques la brujería. Déjala. Ay, que así soy yo. No, tú no eres así, te hiciste así. Porque Dios no hace cosas chuecas. Dios hace cosas bien y buenas. ¿Me estoy explicando? Que la palabra de Dios sea práctica en nuestras vidas. Tú sabes las áreas que hay que cambiar. Yo creo que la palabra ha sido clara, puntual. No porque haya venido de mí, sino yo sé que el Espíritu Santo nos está inspirando a llevar las cosas en este sentido. Estoy seguro de eso. Entonces, yo sé que hay áreas, dice la palabra, que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios los levantó de los muertos, serás salvo. Dice, con el corazón se cree para justicia, ojo, pero con la boca se confiesa para salvación. ¿Qué quiere decir? Cuando nos arrepentimos tenemos que confesar, decir, Señor, perdóname, porque yo he pecado. No he hablado paz con mi lengua, Señor, perdóname. He maldecido, perdóname. Confesemos con nuestra boca para cambiar eso. El primer paso es la confesión del pecado. Que lo hiciste sin querer. Todos lo hacemos sin querer. La mayor parte lo hacemos por ignorancia. Confiésalo, arrepiéntete y vamos a sembrar un nuevo espíritu en nuestras vidas.